Bienvenidos a nuestro programa. El martes 14 de febrero de 2017, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Tu Bishvat, sinónimo de ecología, a cargo del profesor David Akrish Levi. Que disfruten de la charla. Pero bueno, a pesar de que todo le conocéis, sabéis que nació en Panamá, que ha sido profesor de hebreo y judaísmo en el colegio durante 23 años. También es profesor en la escuela Hillel de adultos de la comunidad judía. Es un articulista, bueno, yo creo que está en plantilla de la revista Salomón, porque no hay una sola en que nos hablan artículos suyos. Os la recomiendo, es una revista muy amena y la edita el hermano de Tita en Colombia. Es también director y profesor de teatro. No os podéis imaginar cuántas alegrías nos dio en el colegio. Él no solamente hacía las obras de teatro, muchas veces escribía algunas, le encantaba, eran todas siempre como muy dramáticas, porque nosotros los judíos, los que eran siempre tremendamente histriónicas, y entonces él venía y me decía, venga, circuncida, me las traía y tenía yo que acortarlas, porque claro, además la escenografía estaba muy bien montada, los niños disfrutaban mucho y bueno, era una pieza clave en el colegio, porque además yo creo que nunca tuvimos otro profesor de teatro, solamente la actividad, sí, más diletante, pero la verdad que tú eras la pieza. Es también escritor, ha escrito poemas como El canto del golem, Conversaciones con Jonathan, relatos, y os aconsejo meteros en su blog que se llama Literaria Blog, en el apartado Blogspot, porque además Moré es muy generoso, es un pozo de ciencia, y yo, que a mí me llaman mucho para dar conferencias a curas, monjas y congresos de la Confer y de todo eso, pues se deben pensar que yo sé mucho de hebreo y judaísmo. Entonces, cada vez que tengo un problema, le llamo y él generosamente pues me manda el artículo que yo luego, bueno, acoplo, arreglo y tal. O sea que jamás, cuando le pides algo, intenta guardarse para sí esos derechos de autor que podría, sino que comparte muy generosamente su saber. Muchísimas gracias, Moré. También yo quiero añadir que es nuestro profe de teatro, lo sé, por eso que os animo a que vengáis todos. Sí. Lo pasamos estupendamente. Sí, a mí la verdad. Acabo de escribir una brita de teatro para ellas la semana pasada, ¿verdad? Y no te la he corregido. Una brita de teatro, no me la he corregido. Intentaré, porque la verdad es que me fascina, siempre he deseado hacer eso, así que bueno, intentaré venir los lunes. Muchas gracias, More, un aplauso. Voy a empezar, antes de empezar con el tema de cómo el Tu Bishvat sale a la ecología, o cómo el Tu Bishvat es parte de la ecología del judaísmo, cómo lo proyecta el judaísmo. Voy a empezar con una anécdota que me ocurrió hace 2 veranos. Yo en el último verano he estado con una familia judía que son muy amigos míos, me invitan a Huesca. Y hace 2 años había un domingo ir a ver toda la flora, la flora de todos los bosques sembrados en Huesca. Entonces era un recorrido a pie de horas, pero era muy interesante a ver los árboles y también la fauna que vivía en esos bosques y en esos parques. Y dijeron que nos enseñaron papeles de cuando ellos en 1925 se plantaban árboles, los niños de los colegios escribían poemas y les enseñaron poemas antiguos y todo sobre la plantación de árboles. O sea que era algo en los años 20 del siglo XX, que era algo muy, muy, muy común. Y yo para mis adentros decía, pues esto del año del siglo XX, para ellos ya era hace mucho tiempo, que luego se interrumpió por la guerra civil. Yo decía, pues nosotros lo estamos haciendo hace 4.000 años y 3.000 años y 2.000 años, claro. También lo tenemos haciendo, pero claro, no les dije nada. Primero de todo vamos a ver qué es ecología, que todos sabemos lo que es, pero como está en el diccionario, para que entendamos la importancia del estudio y de la protección del medio ambiente. Ecología, en la Real Academia Española, nada más, digamos, vamos a ver estos dos. Parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Y defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. Digamos que esto es lo que hoy día nosotros vemos como ecología. Defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente, que por supuesto tiene que ver con la definición anterior. Sin embargo, el judaísmo, como acabo de decir en la anécdota que conté ya hace miles de años, que nos preocupamos, que la Torá se preocupa por el medio ambiente, inclusive desde la creación, cuando Dios dijo
a Adán Bejabá, Preu, Urbu, Umilú, et Haares Bejibshuha, fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué significa sojuzgar la tierra? Avasallarla, destruirla, si es nuestro hogar. Entonces todos interpretan que lo que significa esto es, si la tierra debe ser morada y refugio de todo ser humano, precisamente el origen etimológico de ecología significa ecología es el estudio de la casa, el hábitat común en el que uno reside. Por supuesto que no se puede tratar de dominar, no es el sentido de avasallar, para lo que significa sojuzgar, sino que uno quiera hacer lo que quiera con ella, incluso destruirla. En las interpretaciones rabínicas queda claro que el Eterno pone la tierra en manos del ser humano para que éste responda por ella, y la que lo cuide y administre su naturaleza responsable incompasivamente. Así está escrito: y tomó el Eterno Dios al hombre y lo puso en el Gan Eden para cultivarlo y guardarlo. Antes de explicar el Midrash, ¿sabes lo que es un Midrash? El Midrash del Talmud, que son relatos que explican con una moraleja determinada un pasuk. También después, voy a hacer una pregunta. ¿Qué otro momento, después de la creación, al poco tiempo, se ve otra vez la importancia de la ecología? Lo vi. El diluvio. Noah y el diluvio. Cuando sale el diluvio, me lo salté antes, pero cuando sale el diluvio, aparece el arco iris, es la señal precisamente de que tenemos que ser conscientes, que tenemos que proteger, porque Dios dijo: no volverá a destruir la tierra, pero ahora depende de nosotros si la destruimos o no la destruimos. Él no destruye, pero nosotros sí podemos. Podríamos, y por eso nuestra responsabilidad, si es nuestro hogar, es mantenerlo. Dice un Midrash del Talmud: en el instante en que Dios creó al hombre, lo colocó frente a todos los árboles del jardín y le dijo: observa mi creación, qué bella y agradable es, y lo he hecho todo por ti. Ten pues cuidado de no estropear mi mundo, ya que si lo alteras, no hay quien lo pueda recomponer. Esto dice el Talmud, que explica el pasuk anterior, el versículo anterior de la Torah. De aquí sale la importancia que 2000 años después, porque estamos hablando que Tu Bishvat es una fiesta talmúdica, no de la Torah. No, en la Torah habla de proteger los árboles, ahora lo vamos a ver, pero la festividad como Año Nuevo de los árboles empezó en la época talmúdica, en la época de la Mishnah, y de todo esto los grandes rabinos estuvieron de acuerdo que había que celebrar una festividad para el árbol por todos los beneficios que nos da. Que no vamos a hacer como los niños, los preguntan: ¿qué beneficio nos dan? Oxígeno, fruta, sombra. Bueno, todos los que nos no está dan. Mal. ¿Ah? Que no está mal. Que no está mal, muchas más que nos dan, y a los animales también, hogar de animales, etcétera. Entonces, por eso crearon lo que le llamaron Rosh Hashanah Lailanot, el año nuevo de los árboles. Esta fecha corresponde al 15, que es tú. Después vamos a ver por qué. Yo creo que todos saben por qué es tú o no. Si no sabéis, lo vamos a ver. El mes de Shvat. ¿Por qué? Vamos a ver primero el origen del nombre de Shvat. Los nombres de los meses hebreos, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, etc., no son nombres hebreos. Son tomados de nombres o persas o acadios o mesopotámicos, de la zona de lo que antes se llama Mesopotamia, que fue Babilonia, después fue Persia, etc. Y significa posiblemente un significado del de azotar, de Shevet, que es una vara. Esto se debe a las lluvias y vientos que azotan al país durante este mes. En árabe la palabra Shabbat significa azotar. También viene de la palabra Shiftut, que tiene que ver un poco con vara, que significa una rama joven, que son las varas, una rama joven y tierna, para aludir al comienzo del follaje renovado de los retoños nacientes. Porque en este mes es donde comienzan a renacer los otoños, y la savia comienza a subir, y los retoños y las flores comienzan a florecer. Ahora, ¿qué es tú? ¿Sabéis vosotros que en hebreo cada letra es un número? La Aleph es 1, la Bet es 2, Gimel 3, Dalet 4, Hei es Tet, Yud 10. La Kaf es 20, la Lamed ya es 30, ahora se va de 10 en 10. ¿Cómo se hace entonces 11? ¿Cómo se hace 11? 11. Exacto, Yud Aleph. 12, Yud Bet. 13, Yud Gimel. 14, Yud Dalet. 15 tenía que ser Yud con Hei. Pero ¿qué ocurre? Como es la mitad del nombre de Hashem, se pone Tetva, que es 9 con 6, que da 15 también.
Y 9 con Vav sería Tet Vav Bishvat, pero por hacerlo rápido le decimos tú. Pero realmente Tet Vav Bishvat, tú Bishvat. Ahí se entendió. 16 también es Tet Zain porque Yud con Vav es la siguiente parte del nombre de Hashem. Entonces se hace Tet Zain, y al resto no. 17, Yud Zain, 18. Un ejercicio. ¿Cómo sería 64? Por 60 Ajá. y el 4. Sameh, Y Dalet. Dalet, Sameh, Dalet, exactamente, así se hacen los números. Ahora mismo estamos en el año Hei Tav Shin Ain Pero no se Zan. puede combinar, por ejemplo, yo que sé, 50 más 10 más 4, eso no se hace así. Aquí sí se hace, por ejemplo, 5700, 700, ¿cómo se hace? Tav Shin. Claro. Por eso que estamos en el año Hei, que es 5, se le pone una rayita arribita para decir que es 5000, 700 es Tav con Shin, del 400 a 400, y Pero a partir 77 ya... de cierto número puede haber miles de combinaciones numéricas. Sí, claro. Ahora hay que ver, Claro. estos números solamente Claro. lo utilizamos para cuestiones desde el punto de vista de judaísmo religioso, pero hoy día en el mundo moderno no se utilizan los números indoarábicos normales que usamos todos. Todos, en un periódico religioso te pondrían la fecha hebrea, pero en un periódico normal te Los ponen... libros judíos se ponen la paginación con letras. Sí, con letras. Pero generalmente es así. Yo tengo un reloj que va a Aleph, Bet, Gimel, Dal, de las letras, desde el 1 al 12, y va de como hebreo, de aquí para ¡Qué allá. gracia, por favor! Seguimos. Ahora, ¿por qué el 15 de Shvat? Si estamos en invierno, está lloviendo mucho todavía, ¿por qué el 15 de Shvat? Bueno, vamos a ver, en el Talmud especifican que hay 4 años en el pueblo judío, 4 años nuevos, quiero decir. No he cambiado nada porque después puedo agregar tal cual como está escrito. Hay 4 comienzos del año. El primero de Nisan es el año nuevo para el cómputo de los reyes y la fiesta de peregrinación. Por ejemplo, en la fiesta de Pesas yo agrego la primavera, es el retoño de fuera de los árboles que ya han retoñado unos meses antes de toda la naturaleza. Inclusive todas las culturas orientales su año nuevo es en primavera, pero debido a eso, porque es como el retoño de todo. El 1 de Elul es el año nuevo para el diezmo del ganado. El diezmo del ganado que había que dar la 10ª parte de todo lo que tú tenías y se computaba a partir del 1 de Elul. Una festividad que hoy día, como no hay templo, no tiene ningún valor hoy día así, pero sí existía. El 1 de Tishri, todos sabemos, ¿no? 1 y 2 de Tishri, o Tishri, Rosh Hashanah, el año nuevo para el cómputo de los años, la Shemitah y Yobel, y la plantación de los vegetales. Además, no lo digo yo porque no estaba ahí, pero que en otra parte está, es la creación, conmemoramos la creación del mundo, por lo menos el nacimiento de Adán de Jabá. Adán de Jabá en Rosh Hashanah. El 1 de Shvat, 1 de Shvat, es el año nuevo de los árboles, según la escuela de Shammai. Según la escuela de Hillel, dice que es el 15 de Shvat. ¿Cuál prevaleció? 15. El 15, Hillel. Porque Hillel decía que todavía en el 1 había que esperar, y Shammai decía que todos los años no debían empezar el 1. Como también decían, por ejemplo, el Rabbi Shimon decían que era el 1 de Tishrei y no de Elul, un mes después, junto con el de Rosh Hashanah. Y así hubo, sabes que el judaísmo no es dogmático, cada rab tenía. Luego se llega a una síntesis y se sigue con uno, pero igual, hoy día casi todo lo que hoy día seguimos es de la filosofía, porque eran 2 grandes escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Hoy día seguimos la de Hillel, sí, casi todo. ¿Conocéis la historia de Rabbi Hillel sobre un solo pie? ¿Ah? Sí, me preguntaron. Que él era un rab que nadie lo podía sacar de quicio, muy tranquilo, muy simpático. Shammai era muy estricto. Él no con todos hablaba, con todo no importaba, judío o no judío, él quería hablar con él y él con mucho gusto lo escuchaba. Y unos gamberros un viernes por la tarde le dice un gamberro, un romano, vas a ver que yo lo voy a sacar de quicio, te apuesto 100 dinares que lo saco de quicio. ¿A que no? Eran Fue 400. ¿Ah? 400. Eran 400 dinares. Rabbi, abre la puerta de vida muerto. Faltaba media hora para Shabbat, digamos, un poco, que ya estaba él vistiendo para Shabbat. Y dice, sí, cómo no.
por favor, es debido a muerte, tienes que decir. Y hace preguntas como: ¿cuál es el animal que por la mañana anda en 4 patas, el hombre por la mediodía anda en 2 y por la en 3, el ser humano? Como le digo. ¿Y por qué los africanos tienen los pies tan grandes? Porque si hay mucho barro, llueve mucho y tienen que caminar. Y le da todo. Ahí dice: bueno, mira, la última. Y me convierto en judío si me la dice. Cuéntame toda la Torah a la pata coja, a un solo pie. Y él levantó su pie y dijo: ¿qué dijo? No le hagáis al demás otro lo que no quiere. lo que gusta que te hagas a ti. Eso es la Torah, el resto es comentario. Ve y estúdialo. Y efectivamente se dice que este gamberro se convirtió al judaísmo y después fue un rabino también. Pero que esto es el principio de la Torah, que es lo mismo que también afirmaba Rabbi Akiva, pero de otra manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, esto no tiene que ver con Shabbat, no tiene que ver con la ética judía. ¿Qué tiene de especial esta fecha con relación a los árboles? El Talmud, en Rosh Hashanah 14a, sabes que hay en la página del Talmud, hay A y B, Aleph y B, nos explica que el día 15 de Shevat fue designado como el límite entre un año y otro respecto a los frutos de los árboles, porque generalmente hasta esa fecha ya han caído la mayoría de las lluvias del año. En Eretz Israel, por supuesto, en el norte es diferente. Y al llenarse los árboles de savia comienzan a crecer nuevos frutos en los árboles. Y por supuesto, si nos damos cuenta, en Israel y en otros países mediterráneos también empiezan a florecer los almendros y los cerezos. Y en esta época, si vemos en algunos sitios, inclusive en España, ya hay algunos almendros. Sí, exactamente por esta misma causa. Además, el Talmud Yerushalmi, hay diferencia. El Talmud, cuando se habla del Talmud, se habla del Talmud de Babilonia. Pero los judíos que vivían en Jerusalén, en Israel, también escribieron su propio Talmud, más pequeño, pero escribieron su Talmud y conservaron más el hebreo que el de Babilonia, porque el Talmud de Babilonia está en arameo. Empezó en hebreo la Mishnah y terminó en arameo. Y este Talmud Yerushalmi, que es más pequeño, ¿cómo se diría Yerushalmi en español? El que nace Jerusalén es Jerusalén. ¿Cómo se dice el que nace, el gentilicio? Jerosolomitano. Jerosolímitano. Yo creo que es Jerosolimitano. Jerosolomitano, pero bueno. Bien. Entonces, después del 15 de Shvat, estos frutos nuevos que nacen son producto del nuevo año, pues hasta ese día los productos crecieron gracias a la lluvia del año anterior. Pero a partir del 15 de Shvat se consideran para efecto de las lluvias nuevas. Esto es importante cuando se daba el diezmo, porque cada 3 años los árboles no se podían cosechar los frutos durante los 3 primeros años. Había que dejar que el árbol se diera fruto el primer año, se dejaba, segundo año se dejaba, el tercer año. El cuarto año se llevaba como primicia al templo y luego ya podías comer de los árboles. Entonces tienes que ver con los árboles cuáles eran digamos las primicias, los primogénitos de los árboles, de las frutas. Hablando de esto, he cogido 3 frases que vamos a reflexionar sobre este tema que tiene que ver con ecología y Tu Bishvat. No habrá, esto en Bereshit, no habrá más un diluvio para destruir la tierra. Lo habíamos visto ya cuando hablamos del arco. Afirma Hashem. Con mayor razón el hombre, que fue puesto sobre la tierra como apoderado pensante del Creador, debe procurar por todos los medios que no se vuelva a destruir la tierra. Y la aparición del arco iris debe servir como mensaje de reflexión sobre si la humanidad está haciendo todo lo posible para preservar la naturaleza, su medio ambiente, esto es, su propio hogar. Otro, esto es en Vayikra, Levítico, en la Torah: cuando viniereis a la tierra de Israel, plantaréis árbol frutal. Ya desde antes de entrar, Moshe le dijo: cuando vayáis a Israel, una de las cosas importantes tenéis que plantar árbol frutal. ¿Cuál es la interpretación de los rabinos? Está en el Midrash Tanjumá para Parashat Kedoshim, saben, en el Talmud. Dios dijo a los hijos de Israel: aunque la encontréis colmada de bienes, no digáis que permaneceréis sentados sin plantar, sino que deberéis ser prudentes con las plantaciones. Así como habéis llegado y encontrado las plantaciones de otros, también vosotros plantad para vuestros hijos, para futuras generaciones. Vamos después al final ver el relato de Jonia Meagel sobre esto, pero lo vemos al final. ¿Cómo celebramos Tu Bishvat? Lo primero, es llamado Rosh Hashanah, pero no es una festividad de las mayores, de las que, como no vienen de la Torah, no tienen leyes de prohibido trabajar, sino que es un día normal. Es un día normal, pero se hacen ciertas cosas y se restringen ciertas cosas. Por ejemplo,
No está prohibida la relación de trabajos, tampoco existe en él la obligación de poner una comida festiva, pero sí existe una tradición de hacer un seder para comer frutos y beber vino, que eso lo vamos a ver más bien, una tradición. ¿Ah? Y los cabalistas, también los mecubalim. Pero los ashkenazim. Sí, los ashkenazim no. Para esta fecha. Sin embargo, por cuanto que Tu Bishvat es llamado Rosh Hashanah, sí hay algunas restricciones. Por ejemplo, no se puede ayunar en Tu Bishvat, no se debe ayunar en Tu Bishvat, porque hay muchos ayunos que, hay muchos judíos que por algo pueden pedir un día de ayuno por una petición especial a Dios desde la familia, etcétera. Eso es permitido hacerlo. O una comunidad puede pedir un día de ayuno porque no llueve, por ejemplo, una comunidad en un país determinado, pero en Tu Bishvat no. Ni se dice Tafnunim, no sé, todos los días, al final de la tefila del Shaharit, nos ponemos de pie y hemos pecado, hemos transgredido, hemos cometido errores, hemos omitido, hacemos así. En un día, como Tu Bishvat, o un bar mitzvah, o una boda, días de alegre, no se hace Tafnunim, ciertas festividades, no se hace esa parte de hemos pecado, hemos transgredido. Esto es en principio. Se acostumbra también comer aquellos frutos de los que no hemos comido durante el año para poder decir la verajá del Sheheyanu. Sheheyanu, Bequillemanu, Beitianu, las semanas de... Ahora, se acostumbra a comer fruto de los árboles, si es posible, que es de la tierra de Israel, y especialmente los frutos que fueron recordados en el versículo de la Torá que alaba la tierra de Israel. Eres Gitá, Useorá, Vegefen, Veteena, Verrimón, Eretz Zeit Shemen Udvash, esto le llaman Udvash. Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras, granadas, tierra de olivos y de miel. Se le llama miel ¿por qué? Al dátil. ¿Por qué? Porque es marroncito como la miel y es tan dulce como la miel, y también se descifra que se hace miel de dátil. Hay otras tradiciones minoritarias, pero por ejemplo habla en el libro que se llama Peri Etz Hadar, en que se recuerda el fruto de la belleza, digamos, en que se recuerda distintas citas de nuestros sabios referentes a los árboles. Se aprovecha este día para estudiar también las leyes referentes a la revisión de los frutos y las verduras, para saber cómo limpiarlas para que no contengan tolaín, insectos o gusanos. Y estas leyes, a pesar de que son muy desconocidas, son muy importantes en el mundo de vista lógico. Hoy día en el colegio, por ejemplo, casi no se da ensalada con lechuga, porque limpiar la lechuga hoy día, ya en tu época no éramos así tanto, pero se ha comprado como unas luces fosforescentes, como una placa así, con un cristal encima. Se pone lechuga por lechuga para revisar que no tenga ningún... Y claro, como eso demora mucho, no hay suficiente personal para estar. A veces viene el mashgiach, ¿cómo se llama el mashgiach? El que revisa el kasher, y luego se mete en agua y se lava muchísimo. Para comer un dátil, un religioso antes de comer el dátil, ¿qué hace? Lo abre, bien, no está el gusano, dice la verajá morecriar y se lo come. También hay quienes acostumbran a estudiar en Tu Bishvat las distintas leyes referentes a bendiciones de los frutos. Y ya dije que los grandes cabalistas de Tzfat fueron los primeros que pusieron esto, lo del Seder, esta fiesta, la que celebraron de manera muy grande, sobre todo el Ari Kadosh, que vivía en Tzfat, ya que estableció que este dio una especie de Seder para alegrarnos por los árboles. Se reunían alrededor de una mesa cubierta de manteles blancos con frutas adornados con mirtos y flores. Se bebían 4 vasos de vino como en Pesaj, pero de diferentes colores, desde el tinto al más blanco, el tinto, el menos tinto, el rosa, el blanco, el verduzco, 4 clases de vinos. Y se estudiaban capítulos de la Torá, el Talmud y del Zohar. Zohar, el libro del esplendor, el libro de la Kabbalah, referentes a las frutas. Ahora, ¿cómo lo celebramos hoy en la tierra de Israel? Tenemos que ver, vamos a hablar finales del siglo XIX, principios del XX, las primeras aliyot, las primeras migraciones de Israel. Llegan los primeros pioneros, los halutzim, y encuentran Israel desolada, sin árboles, seca, con pantanos. Pero cuando hablo de pantanos no hablo de pantanos de Franco, que hablo del lago. Pantanales, ¿cómo se dice aquí? Aguas contaminadas. Bitzot, pero por eso. Tierras movedizas y pantanos. Y llenas de mosquitos y eso. Y gracias a la plantación de árboles, con la ayuda del Keren Kayem, que vamos a ver, todo el Emet Israel, el Valle de Israel, que está en el centro de Israel, no es lo mismo Israel que Israel,
eran todos pantanos. Plantaron árboles, estos árboles absorbieron toda esa agua sobrante y uno de los lugares ahora mismo más productivos, agrícolamente hablando, los lugares más productivos de vegetales y de verduras que se da en esa zona, porque es una zona plana, pero que antes era, hasta hace 150 años, eran pantanos que eran imposibles, gracias a la plantación de árboles. En el año 1918 decidió la organización de maestros y maestras jardineras, cuando hablo de jardineras me refiero a Ganenet, celebrar en Tu Bishvat la fiesta de la naturaleza, una fiesta de plantaciones. Ya existían plantaciones, pero no como en un día determinado, desde 1885, con esto que he explicado. La idea de convertir la dicha fiesta surgió por primera vez en un moré, que se llamaba Zeev Yavetz, escritor e historiador, además era de la época de la primera Aliyá, en 1905, educador y director en 2 colegios, en Yehut y luego en Zichron Yaakov. Y esta costumbre se fue haciendo, lo hizo él, lo hizo su colegio, al día de hoy todos los colegios lo hacen. Ahora vamos a dar una noticia de esta misma semana, de cómo han ido los niños esta semana a plantar. Cuando digo esta semana realmente es la semana pasada, porque Shabbat, hablando de la semana pasada, este año cayó Shabbat y no se podía plantar en Shabbat, pero se plantó toda la semana y fue aceptada por todas las organizaciones de maestros y hasta el día de hoy se sigue haciendo. Estas diferentes organizaciones y cuerpos públicos que se establecieron para proteger y cuidar la naturaleza en el país y mejorar el medio ambiente, junto, cuando ya se hizo el Estado de Israel, el Ministerio de Educación, declararon que Tu Bishvat sería Día del Cuidado de la Naturaleza y toda la semana precedente, Semana de la Naturaleza. Es costumbre pasear por diferentes lugares del país, sobre todo lugares problemáticos desde el punto de vista del cuidado de la naturaleza, y dedicarse con gran amor y cuidado de la protección de la naturaleza. Pregunto, este año, ¿dónde creéis que fueron los niños a plantar? A Haifa, supongo a Haifa. Entonces se ha quemado, ¿no? Exactamente. Donde estuvieron los incendios, se limpió todo eso y a partir del 9 de febrero, la semana pasada, comenzaron a replantar otra vez. A plantar, se fueron precisamente los lugares problemáticos a donde fueron los incendios, exactamente. Todos los años, cuando llega Tu Bishvat, hasta el día de hoy, decenas de miles de niños y adultos en Israel toman parte de la fiesta con plantaciones auspiciadas por el Keren Kayem de Israel. ¿Cómo se llama en español Keren Kayem de Israel? Fondo Yewish, ¿no? Fondo judío para Israel. Que no hay que confundirlo con el Keren Hayesod. El Keren Kayem se encargaba de recoger dinero para la tierra, la agricultura, el agua, todo lo que es la naturaleza. Y el Keren Hayesod era para los inmigrantes, para las ciudades, para hacer cuando llegan los inmigrantes, atenderlos, etc. Los proyectos, exactamente. Esto es más bien de la parte, digamos, de la naturaleza. Los fundamentos del judaísmo, el judaico de Israel lo ha convertido en un estado que considera esencial la fuerza innovadora en el sector forestal y ambiental. Quizás por ello es el único país en el mundo que hoy día goza de más árboles de lo que tenía hace 100 años. Cada año hay más árboles en Israel, a excepción de los años cuando en el Carmelo hubo incendio, quizás este año, decenas de miles de árboles, pues quizás. Pero generalmente es el único país del mundo que se conoce que cada año hay más árboles en vez de menos. Porque una de las ideas del judaísmo, si talas un árbol, planta 2. Entonces puedes talar, porque es necesario talar, pero hay que replantar. Ayer vi en la televisión que Tel Aviv fue declarada en el top 7 de las ciudades más verdes del mundo. Ah, ¿sí? Pues en las 7 primeras. Sí. Es que en Israel realmente la Shmirat HaTeva, ¿cómo se puede traducir Shmirat HaTeva? El cuidado de la naturaleza. El cuidado de la naturaleza es prioritario. Siempre lo ha sido así. Y existe una organización que es por el cuidado de la naturaleza. Cuando yo fui a los 12 años de edad, mi tío me dijo, no, estas buenas flores, que yo quería coger una flor roja en el bosque. Dice, no lo tocas, esto es cuidado. Era un papi. Calanit. Sí, y no lo toques, ¿no? Esto no se toca. Amapolas. Si tenemos tiempo, hay otro vídeo que hay de los bosques de Israel. Si tenemos tiempo, no lo sé. Entonces,
desde su fundación en el quinto Congreso Sionista en 1901, el Keren Kayele ha plantado y mantiene unos 240 millones de árboles y administra más de 40.000 hectáreas de bosque. Ayer precisamente estuve en el colegio y ya me sacaron 10 euros para la plantación, para plantar un árbol. Por 10 euros plantas un árbol y pones a tu nombre en el bosque tal. No sé qué bosque me tocó, pero el colegio nuestro también tiene. Durante años hemos recogido y tiene bosques en algún lugar de Israel. ¿Y las huchillas esas que antes había tanto en las huchas ya no las he visto? Yo en mi época siempre las tenía, ahora no las he visto. Cada año el Keren Kayele planta más de 2.000 hectáreas de nuevos bosques. Ha erigido más de un centenar de parques de recreación y más de 20 forestales. Se ha convertido en adalid en la lucha contra la desertificación y las labores para mejorar el medio ambiente. Además, ¿sabéis cómo una forma de recordar los Hasidei Umot Haolam? ¿Sabéis que son los justos entre las naciones? Aquellas pocas personas que salvaron judíos en la Shoah, en nombre de cada uno se planta un árbol. Sí. Y está alrededor de Jerusalén, el nombre de cada persona, por ejemplo, Schindler y todos tienen su árbol plantado con su nombre, de todos los justos entre las naciones. En Israel ha llegado Tu Bishvat y se replantan los árboles quemados. Los escolares de Israel van a dejar sus aulas para plantar árboles, pero esta vez será diferente. Todos los años los escolares plantan nuevos árboles en nuevos sitios, pero este año los escolares de todo el país van a ir a plantar árboles en el mismo lugar donde miles de árboles florecieron durante años y fueron quemados en los incendios provocados en parte hace 2 meses. 10.000 árboles frutales desaparecieron. Se vendía su fruta por todo el mundo durante años. El sistema de irrigación, que eso también se quemó, y los agricultores se quedaron sin trabajo ni sustento. Hasta hoy han estado limpiando el terreno quemado, pero hoy los huecos de la tierra esperan su nuevo. Ese día todavía no lo han plantado, ese día iban los niños a plantar. Su nuevo árbol plantado por un niño es el año nuevo de los árboles. No, pero se dijo que la gran mayoría eran provocadas. Pero sabes, yo creo que hay una razón, hay razones psicológicas. Están diciendo ahora que los suicidios, cuando se publicitan, se convierten en contagiosos, entre comillas. Cuando tú publicitas a un pirómano de estos, al final crea escuela, porque lo que quieren es sus 10 minutos de gloria. Y han encontrado la fórmula clave, o sea, ignorarlos, con lo cual eso se corta mucho. Bueno, de aquí vamos a ver otros elementos que además de los árboles, de la importancia que tiene el judaísmo el medio ambiente, reflejado tanto en el Tanaj como el Talmud, todos los libros en Rambam, vamos a ver también Maimónides, etc. Ya habíamos hablado del diluvio, se dijo no habrá más un diluvio para destruir la tierra, con mayor razón el hombre, que fue puesto sobre la tierra como apoderado pensante del Creador, debe procurar por todos los medios que no se vuelva a destruir la tierra. Y la aparición del arco iris debe servir como mensaje de reflexión. Bueno, que eso me lo salto porque ya lo vimos hace un momentito atrás. El Tanaj, la Biblia, y los textos que recompilan leyes halágicas, la legislación judía, hacen hincapié en el mejor modo de preservar el medio ambiente. Cuando se precise modificarlo para un aventajado desarrollo de la humanidad, porque no es que la naturaleza está para nuestro servicio, Dios la puso a nuestro servicio. Si tenemos que modificarla y tenemos que talar árboles, se talan, no es que vamos a dejarla tal cual. Pero hay reglas de cómo hacerlo para no perjudicar la naturaleza, porque es nuestro hogar. Existen connotaciones que se refieren a los recursos hídricos, del agua, a la contaminación, a la reducción de desperdicios, a la protección de la biodiversidad, a la no destrucción de un ecosistema que a fin de cuentas redunda en provecho de los hombres. El Talmud está lleno de eso. He traído algunos ejemplos, pero todos no pueden ser. En Devarim, ¿qué es Devarim? Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, está escrito concerniente a las normas de carácter bélico, en cuanto a las guerras. Cuando pongas sitiar, rodear una ciudad, de hacer bélicamente, ¿no?, para atacarla, para combatir contra ella, no destruyas sus árboles metiéndoles el hacha, porque de ellos podrás comer. El árbol del campo no es un hombre enemigo para venir contra ti durante el asedio. Entonces no tienes por qué destruirlos, al contrario, lo vas a usar para comer si conquistas ese lugar. Sin embargo, el pasuk siguiente dice, pero si tienes que talar porque necesitas hacer armas o casas, lo haces, pero árboles que no sean frutales. Lo haces con árboles que no sean frutales para sacar provecho de ellos. ¿Cómo se puede interpretar esto en un contexto más amplio y ecológico?
No se debe destruir y mucho menos malgastar algo de la naturaleza que a fin de cuentas opera en beneficio nuestro, de las personas. El ser humano no tiene derecho de abusar de su postura como máximo responsable de la creación divina, ni siquiera para arruinar lo que es suyo. Después veremos una anécdota de eso también. Y mucho menos lo de la propiedad ajena comunitaria. Por el otro lado, es improcedente intentar lograr beneficios a corto plazo, y desde el punto de vista compasivo, la Torá hace hincapié en que por culpa de las guerras humanas, la naturaleza no debe sufrir las consecuencias, ni debe ser implicada en ellas. La naturaleza sufre con las guerras también y no debería ser. Pero la Torá sufre a veces, por hacernos ricos hoy, no pensamos en el futuro y lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo. Y en Israel se ha desarrollado muchas ¿cómo se llama? Los combustibles renovables, todas las energías renovables. Pero ¿qué pasa? Las grandes compañías de los coches y eso, que son los carros de gasolina y petróleo, no quieren dejar eso, con toda la contaminación que nos hace, y por eso se desarrolla la energía renovable como eso. La energía solar, por ejemplo, en Israel, desde los años... No, al revés. Hay un tejado que no tenga tu aparato. Sí. Desde hace mucho, el año 50, la creación del Estado de Israel, hay que pagar impuestos. todos tenían sus aparatos de absorber el sol, sus espejos de absorber el sol, y aquí ahora se está empezando, pero son tan caros, son impuestos tan caros, ¿pero por qué? Porque las grandes industrias que mantienen el poder y por eso del petróleo, digamos, no lo permiten. Puse aquí una frase que dijo Ana Frank en su diario: qué maravilloso sería que nadie necesitara esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Con relación a las zonas verdes, también en el libro de Bemidbar, en número, sentencia: daréis a los Levíim, a la tribu de los Levíim, que ellos esa tribu tenía que estar repartida entre las 12 tribus, donde habitar, ciudades donde habitar con sus praderas alrededor de ellas. Las praderas serán para sus animales y para su subsistencia, y la ciudad estará en el medio. O sea que es importante que haya bosques o praderas alrededor. Y Ezequiel dijo algo con relación quería hacer justicia con los animales. Voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No solo os coméis los mejores pastos, sino que tenéis que pisotear el que queda. Bebéis el agua clara y enturbiáis el resto con las patas. ¿De quién creéis que estás hablando? Si está haciendo justicia con los corderos y cabritos, dice que es el ser humano el que ensucia y cose, que a veces los pobres animales no tienen para pastar. También en el Talmud abunda de muchas acotaciones que tienen que ver con la protección medioambiental. Por ejemplo, en cuanto a los malos humos, hasta los humos, está escrito en el Talmud, está prohibido levantar hornos para cal o para la alfarería dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los hornos producen mucho hollín y humo, que ponen negras las paredes y que no son sanos para la salud del hombre. Estamos hablando de hace 2000 y pico años. Ya se hablaba de eso. Sobre el agua también está escrito: en cualquier pozo cuyas aguas estén destinadas solo a beberlas, está prohibido todo tipo de lavado. Se prohíbe beber agua estancada o contaminada, y no se aconseja levantar un pozo de aguas negras cerca de uno de agua potable. Aquel que hace cisternas para el uso público puede lavar ahí su cara, manos y piernas, pero si sus piernas están sucias de barro o excremento, está prohibido lavarse ahí. En cualquier pozo cuyas aguas estén destinadas solo a beberlas, está prohibido todo tipo, ni siquiera te puedes lavar ni nada de eso, cuando es solo para beberla. O sea que ya estamos hablando de 2000 años atrás. Y esta es la parábola que dije, que la anécdota parábola del Talmud, que muchas veces hacemos cosas que pensamos que para nuestro bien y al final resulta que para nuestro mal. Un hombre, o sea, en cuanto a la responsabilidad colectiva del ambiente, un hombre quitaba piedras de su terreno privado echándolos al público. Cuando un piadoso, o sea, un judío religioso, pasó por ahí, lo vio haciendo esto, le dijo: tonto, ¿por qué quitas las piedras de un dominio que no es tuyo a un dominio que sí es tuyo? El hombre se rió de él, se burló. Pasado un tiempo, el hombre se vio en la necesidad de vender su terreno, y un día en que pasaba por el mismo dominio público donde él había tirado sus piedras, tropezó con las piedras que él mismo había echado. Se dijo a sí mismo: cuánta razón tenía el hombre piadoso cuando me dijo:
¿por qué quitas piedra de un dominio que no es tuyo y la pones en uno que sí es tuyo? Que sí lo es. El público es tuyo. ¿No? Porque las calles son de todos, son de nuestras, pero nadie lo piensa. Tiene toda la calle, la basura a la calle, los cigarrillos a la calle, eso no es mío. Pues sí, es nuestro. Aquel que no respeta o perjudica a su entorno no se respeta y se perjudica a sí mismo. Maimónides, Rambam, ahora nos vamos a Edad Media, siglo XII. Fue el defensor de protección fue un gran defensor de la protección del medio ambiente. Refiriéndose a las hoy llamadas zonas verdes, ya declaró que los prados deben estar ubicados alrededor de la ciudad y serán para embellecer a esta, y no se podrá allí construir casa alguna, y no se plantará un viñedo ni se sembrará. Son para que haya oxígeno, para que haya belleza. Los prados, los parques, digamos, lo que serían hoy, ¿no? Con relación a los ruidos, también dijo: el ruido es tan molesto como el humo o el polvo, por lo que no hay que permitir los negocios que provoquen mucho ruido. Igualmente afirmó: el que sale a campos o jardines durante los días de Nisan, comienzo de la primavera en Israel, y ve los árboles florecer y los capullos brotar, debe bendecir a Dios, pues los árboles son para que disfrute de ellos el hombre. Hay una verajá. Sí, por supuesto, como también para el arco iris hay otra verajá y todo. Basándose en la Torá y el Talmud, se opuso a la tala, estamos hablando de Rambam, se opuso a la tala indiscriminada de árboles o a la obstrucción y desvío de manantiales que nutren a los árboles y vegetación de los alrededores. Ay, no, esto voy a desviar porque mi casa está por ahí. No, pero si esto sirve para los árboles y las praderas, no se puede desviar así porque sí. Las referencias a la protección y cuidado del entorno son claras y convincentes en el judaísmo. Ello no significa que el ser humano no puede utilizar lo que la naturaleza, que es un regalo divino, nos otorga. Hay una parábola talmúdica que sintetiza afinadamente esta idea. Turnus Rufus, hay varias parábolas como con relación entre Turnus Rufus y Rabbi Akiva. Preguntó a Rabbi Akiva: ¿qué acciones son más preciosas, las de Dios o las del hombre? Todo el mundo piensa que va a contestar la de Dios, él dijo no, las acciones del hombre. Pero ¿cómo no dices tú que tu Dios es el creador de todo? Muy bien. Vamos, espérate que te voy a traer algo. Se fue, trajo espigas de trigo y trajo una tarta. Y dijo: mira, el trigo es la acción de Dios y la tarta es la acción del hombre. Entonces, ¿cuál es más preciosa? ¿El trigo que no se puede comer o la tarta que uno hace a partir del trigo que Dios nos dio? También hay una correlación al Brit Milá y otras así de Rabbi Akiva, demostrando que lo del hombre, Dios nos puso para que nosotros, como dice mucho Rabbi Moshe, que Dios fue un creador que no pintó todo el cuadro, que dejó parte del cuadro para que sus hijos, nosotros, termináramos de pintar y pusiéramos a poner nuestras firmas. Nos dejó que fuéramos nosotros por eso nos dio al ser humano la inteligencia, la creatividad, para continuar con lo que Él lo dejó en la naturaleza, crear otras cosas nuevas. Los sabios del Talmud afirman: de todo lo que el santo bendito sea creó en su mundo, no creó ni una sola cosa sin un propósito. Lo importante es el uso responsable. A Aarón Aleví, que fue el que hizo el Sefer HaChinuch, siglo XIII, dijo: el piadoso ama la paz y se alboroza por el bienestar del prójimo para que no sea estropeada ni siquiera una semilla de mostaza. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un gran rabí, escribió, estamos en un siglo ya más cerca, siglo XVIII: todo lo que existe está íntimamente conectado, todo es necesario para completar la intención que tuvo la suprema sabiduría en la creación, todos convergen en el mismo propósito, de cada uno llega la contribución positiva que es necesaria para el mundo. Además, esto también lo vemos en nuestras festividades. Las grandes festividades, Shalosh Regalim, todas están relacionadas con el medio ambiente, con la agricultura, con la naturaleza. Por ejemplo, Pesach, la siembra, el florecer primaveral con Pesach. En Sukkot es la recolección, Hakasif, la recolección final. Y Shavuot es la cosecha. La Mishnah agrega al final, después de estas tres fiestas, otra fiesta que es la de Tu Bishvat, que ya la hemos visto. Hay otros mecanismos dentro de la tradición y la halajá judía que apoyan la idea de respetar y proteger la naturaleza y el medio ambiente. Entre ellos está lo que es la Shemitah. ¿Sabes lo que es la Shemitah? Sí, el séptimo año descansar. Así como nosotros, los seres humanos, descansamos el séptimo día, la tierra tiene derecho a descansar el séptimo año. 6 años sembrarás. Exacto. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el año séptimo será de descanso para la tierra, Shabbat ante Dios. También se liberaban los sirvientes, etc.
Y no hay duda que hoy a partir del siglo XX comenzaron a ver que eso es importante, barbechar la tierra. Porque ya chupara todo de la claro. tierra y ya empiezan a... O por lo menos cambiar. Si este año plantamos arroz, al año siguiente no se planta arroz, se planta otra cosa porque... Y lo de si la no, propiedad de la tierra, que no es definitiva. esto es el Yobel, que 50 años, que también está el Yobel, pero no... Que a 50 años la tierra se devuelve a su dueño verdadero. Sí. Hashem, ¿Verdad? que es Hashem. ¿Funciona? Yo no sé hoy día que ninguno, hoy día tú haces, mira, Hashem es tuya, haz lo que quieras, si quieres que me quede aquí, yo me quedo. Vale. Rambam anota también en su guía de los perplejos, Morene Bujim, que el fin de la Shemitah es esencialmente para que la tierra se vuelva a ser más fértil, fortaleciéndose por el descanso. También hay judíos y rabanín que piensan que el Shabbat, el día de descanso semanal, también ayuda. Vamos a ver cómo. Cuyo significado espiritual en principio no tiene mucho que ver con el medio ambiente, pero sí colabora. Hay un antropólogo israelí muy famoso, ecologista, llamado Jeremy Bernstein, es de israelí norteamericano, como casi todos, tiene la doble nacionalidad, cofundador y director adjunto del Centro Herscher de Tel Aviv y director del programa de liderazgo de investigaciones ambientales del centro. Explica que la idea de un día de descanso que hoy el mundo pone en práctica deriva del Shabbat judío y que éste puede considerarse ambientalista en el sentido de que se ahorra el consumo de los recursos físicos y naturales. Advierte que la sociedad ha creado una economía que solo le interesa el crecer sin pensar en el desarrollo. Una cosa es crecer, no es lo mismo, desarrollo no significa lo mismo. Argumenta que en Israel se está intentando tener un día en el cual no solamente se deje de trabajar, sino que se consuman bienes. Propone un día en la que la atención humana no radica en adquirir cosas, esto es en acercarse al ideal, lo que es un Shabbat tradicional, ya que el consumismo es sin duda un problema ambiental del siglo XXI. Pongo aquí el consumismo al lado del Shabbat. Estamos terminando ya. Los animales, también con los animales hay... aunque es permitido recibir beneficio de los animales, hay que tener una gran compasión y piedad por los animales. No se puede, la matanza de toros o cazar animales, no se puede. Si necesita un animal hay que matarlo de la manera más piadosa posible, degollar lo que no sufre, etcétera, porque no se puede hacer daño a los animales. Y si se tiene una mascota, hay que dar de comer a la mascota antes de comer. Eso lo tengo por aquí. Una persona no debe comer hasta que haya alimentado a sus animales. Pues eso por mascota. Está en el Talmud Berajot. También dice, podemos aprender cualidades positivas a partir del comportamiento animal para ponerlas en práctica. Una parábola relata que cierta vez estaban conduciendo un ternero hacia el matadero. El ternero se refugió en la túnica del rabí, un gran rabí, le llaman rabí, y lloró. Rabí le dijo, ve que para esto ha sido creado. No tuvo compasión de él y ese rabí tuvo durante años sufrimientos, le cayeron... lo que hoy diríamos el mal karma, le cayó encima. Y hasta que fue compasivo de baja de varios, fue compasivo y se le fueron todos los males con los animales. Que dijo, mira, tú decidiste para eso, vete tranquilo. Y hay que ser compasivo inclusive cuando vamos a matar a un animal, porque aunque sea para comer. La cosmogonía judía certifica que el mundo es nuestra morada. El Eterno emplazó al ser humano sobre la tierra como corona de su creación y es nuestra responsabilidad protegerla y mejorarla para beneficio de todos sus habitantes. Existe una interrelación entre todo lo existente, ser humano y naturaleza. Es nuestro deber mantener su óptimo equilibrio. Todo actuar humano tiene su consecuencia que repercutirá dentro de su entorno. No es posible, por tanto, comportarse ante la naturaleza con fines egoístas y con visión miope. Y hay un midrash que esto lo corrobora. Rabbi Shimon ben Yochai enseñó, puede ser comparado a viajeros que estaban en un barco. Uno de ellos cogió un taladro y empezó a taladrar debajo de su asiento. Los otros pasajeros le reclamaron, ¿pero qué haces? ¿Por qué haces esto? Él le dijo, ¿y a vosotros qué os importa? ¿No estoy acaso taladrando debajo del mío? Yo pagué por mi asiento, así que esto es mío, puedo taladrar. Dice, sí, pero nos vamos a hundir todo por tu culpa. O sea, no puedes hacer lo que tú te dé la gana porque perjudicas a tu compañero que tu terreno sea tuyo. Bueno, la conciencia ambiental, esto es repetir lo mismo, pero voy a terminar con una vez Jonia Meagel salió a dar un paseo en su camino vio un anciano que plantaba un algarrobo. Le preguntó, ¿cuánto tiempo tardará este árbol en dar frutos? 70 años, declaró el hombre. Joni volvió a preguntar, ¿estás seguro que vivirá 70 años más para poder saborear de los frutos de este árbol? Le volvió a responder,
Cuando llegué a este mundo encontré árboles frutales que mis antepasados plantaron para mí, y ahora yo estoy plantando para mis hijos, como lo vimos al principio. Después tiene una anécdota parecida del mismo el Talmud con un final jocoso. ¿Lo cuento? Un final jocoso. Se dice que no era Jonah Megal, que quizás era el rey Shlomo, otros dicen que era el rey Adriano. Vamos a suponer el rey Shlomo pasea por el día, está anciano y se ríe de él. Y tú piensas que vas a vivir otros 25 años más. Dice, mira, ese árbol lo plantó mi abuelo, este es mi padre, estos todos mis bisabuelos, todos para nosotros. Yo no planto pensando en mí, sino en el futuro. 25 años pasa el rey Shlomo por el carro y ve el mismo lugar y ve un anciano viejo cacrejo ahí sentadito con nietos, bisnietos, hijos, todo como 100 personas alrededor, todo comiendo de los higos. Y no me digas que el rey Shlomo va, ¿eres tú? Sí, anciano, soy yo, qué bendito que estás aquí, rey. Mira, te voy a regalar las frutas, y le regalo una cesta llena de frutas. Y el rey Shlomo le dice a sus acompañantes, coge la fruta, ponle en una bolsa y llénale la cesta que nos ha dado de monedas de oro. Y le da las monedas de oro y le da las gracias y todo contento. Pero había un vecino que vio toda la historia por detrás, fue corriéndose a su mujer. Mujer, el rey Shlomo le encantan los higos, porque mira tú, ha dado una cesta llena de monedas por higos. Y la mujer, pero tú eres tonto, que anda tú corriendo también, si tanto le gusta, también tenemos higos, llena esta cesta y llévasela al rey. Y va el hombre, le hace caso a los muertos y llega al palacio real. Por favor, dejadme entrar. Claro que no lo dejan entrar. Tengo que entrar, que al rey le gusta higos, yo quiero venderle mis higos. Y el rey oye el griterío y dice, ¿qué pasa? Nada, un tonto que dice que le gusta. ¿Sabéis que coger la cesta de los higos y tirársela encima? Se tiró que sale huyendo todo lleno, manchado de higos. Cuando llega a casa, ¿viste, mujer? Por hacerte caso, mira cómo estoy. Dice, pero no sé de qué te quejas. Tienes que dar gracias que eran higos y no manzanas o peras o limones o pomelos. Que hubiera sido peor. O sea, todavía la mujer. Y para terminar, otras cosas que han ocurrido en Israel en Tu Bishvat, que no tienen que ver con Tu Bishvat, pero que han ocurrido. En el Tu Bishvat de 1918 se colocó la primera piedra de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el Tu Bishvat de 1925 abrió sus puertas el Technion Hebrí, el Technion, por primera vez. En 1949 se inauguró en Tu Bishvat la Knesset, del Parlamento de Israel. Bueno, el CF ya dije que fue el que hizo Tu Bishvat, que se plantaran los niños árboles. Y existió una costumbre en Air Atika, la ciudad antigua de Jerusalén, se acostumbraba a llevar Mishloach mano de frutos secos, se adornaban como se hacen Purim, es decir, en platos decorados. Ya no existe esa tradición, se llevan para los amigos a modo de Mishloach mano diferentes. Bueno, hemos terminado.